Ya se fue la comadre. Bendito Padre, te damos gracias esta noche por la oportunidad que nos das de acercarnos confiadamente a ti, primeramente, trayéndote alabanza, gratitud, amor y el deseo, Señor, de profundizar en tu palabra, llegar a detalles, llegar a cosas que quizás ya hemos visto pero no les hemos prestado atención. Así, mi Dios, te pido que hoy a través de nuestro verdadero Maestro, tu Santo Espíritu, seamos guiados a aquello que es de beneficio para cada uno. La palabra es sencilla, pero a la vez siempre útil, jamás regresa vacía. Así, Señor, creemos que esta palabra sencilla que traemos el día de hoy, algo edificará nuestro espíritu y nos ayudará a poner bases fuertes y sólidas para nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento. Te lo pedimos, te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero comentarles que, como ya escuchamos, el tema de hoy es bastante sencillo. Vamos a ver detalles de los apóstoles, los llamados apóstoles o discípulos. Vamos a ver qué es cada cosa. En Mateo 10, del 2 al 5, vemos los nombres de los 12 apóstoles. No sé si a todos les ocurra lo mismo que a mí, que estamos familiarizados más con algunos apóstoles y algunos otros, pues a lo mejor ni nunca habíamos oído que allí estaban. Pero hoy vamos a ver esa lista. Y entonces nos dice en Mateo 10:2, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Bueno, ahí tenemos los nombres de los apóstoles. Pero en el estudio de la Biblia vamos viendo que a veces unos apóstoles son llamados con otros nombres. Entonces, ya buscar la correspondencia de en otros evangelios, el nombre que se les da a cada uno, pues es tema de otro estudio. Ahora que yo lo estuve viendo, por ejemplo, vi que había dos Judas, el Judas Iscariote y el Judas Tadeo, que no sé cuál de los nombres que estén aquí le corresponde, porque ninguno vimos otro Judas repetido. También vi que había dos Jacobos. Aquí tenemos donde dice en el versículo 2, Andrés y su hermano Jacobo. Y acá abajo se dice que Jacobo, el hijo de Alfeo. Entonces había dos Jacobos. Bueno, entonces es un poquito para que veamos que en algo que es aún tan como básico, que quizá debiéramos de conocer mucho, porque nos interesa conocer la obra de Jesús, estudiamos y leemos constantemente sus evangelios, porque ahí se nos habla lo que él desarrolló en su ministerio, pues aún vemos que ahí todavía hay algunas cosas en las que podemos trastabillar. Aparte, yo creo que tal vez hoy vamos a descubrir cosas que no sabíamos de algunos de estos apóstoles, no de todos.
Hoy les traigo principalmente el enfoque sobre Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo. Y hay una razón para que nos enfoquemos en ellos. El Señor Jesús en Marcos 3:17 les llama hijos de Boanerges, que quiere decir hijos del trueno. Y entonces podríamos pensar por qué Jesús se dirigía a ellos en esa forma. Y si queremos saber, tener un pequeño ejemplo, los comentaristas, los teólogos, los historiadores dicen que se les llamaba así Jesús, porque eran como muy explosivos y muy como energéticos, como hay un nombre que usamos hoy para esas personas como muy activas y muy efervescentes, pero no lo tengo ahorita a la mano. No, así como que son como muy, que hablan fuerte, hablan rápido, se mueven pronto, como atropellados, como que aparte se enojan rápido, que reaccionan, tienen unos nombres. Entonces, en Lucas 9:54 se hace mención de que Jesús, pasando por la tierra de Samaria, no fue bien recibido porque los samaritanos y los judíos traían un pleito de años. Se habían hecho unas cosas los judíos a los samaritanos y luego los samaritanos a los judíos y así. Y entonces, pues cuando vieron ahí a los judíos en su tierra, pues no les pareció bien, porque principalmente los judíos procuraban, aunque fueran a un lado que podría ser el camino más corto, atravesar por la tierra de los samaritanos, preferían caminar más y tardar más y rodear la tierra de los samaritanos que entrar a la tierra de los samaritanos. Pero Jesús ese día tenía un propósito para estar allí y entonces así lo hizo. Y al ver sus dos discípulos, Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, que no eran bien recibido el Señor Jesús y su palabra y lo que les llevaba, se enojaron muchísimo y le dijeron al Señor Jesús: maestro, si quieres hacemos ahorita que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías. Y entonces ya Jesús les dice: no, esperen, tenemos otra misión. Entonces, más o menos así eran de ese carácter, ¿no? Decían: aquí rápido, si hay el poder para echar unas cuantas llamas, ahorita los ejecutamos. Entonces, estamos viendo que nos estamos enfocando en estos dos personajes, Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, principalmente. Para saber por qué tienen una importancia especial para nosotros, vemos que Zebedeo viene de un nombre, de una palabra en griego que significa dar un regalo. Esta palabra en griego es sebed y la vemos en Génesis 30, versículo 20, donde Lea, me parece que tiene a su sexto hijo después de ya haber tenido algunos hijos y de haber dejado de tener hijos. Tiene un sexto hijo de Jacob. Y entonces ella dice: sí, es Lea, porque este hijo es hijo de Lea. Dios me ha dado un regalo, usando la palabra sebed, y se llamará Zabulón.
porque la raíz del nombre Zabulón significa habitar. Entonces le puso Zabulón porque gracias al nacimiento de este niño, que ha sido un regalo que Dios me ha dado, su padre habitará conmigo, ¿sí? O sea, voy a tener gracia con el varón y él va a estar junto a mí viendo el crecimiento del niño. Y eso pues a la mujer era algo que le hacía feliz y entonces lo vio como ese regalo y le puso el nombre, ya que eso iba a significar un cambio en la actitud de Jacob hacia ella. Ahora, este Zabulón, en la bendición que ya hemos leído de Jacobo a sus hijos antes de morir, le dice que su lugar de habitación va a ser a orillas del mar. Entonces, mayormente la tribu de Zabulón se dedicaba a pescar porque habitaban a orillas del mar. Entonces, presumiblemente Juan y Jacobo y Zebedeo, que era su padre, pertenecían a la tribu de Zabulón, pues ellos eran pescadores. Este hombre Zebedeo era un hombre de una buena posición económica. Tenía barcos, tenía redes y empleaba trabajadores que le ayudaban con sus naves y con la pesca. Entonces, aquí vemos que el llamamiento de estos hijos de Zebedeo se da y se menciona en varios evangelios. En Mateo 16:13, en Marcos 8:27, en Lucas 9:18, pero principalmente en Mateo 16:18, Dios invita a Simón y a Andrés, su hermano. En Mateo 4:21 se les menciona el llamado a Jacobo y Juan, que estaban en una barca junto con Zebedeo, su padre. Aquí vemos dos parejas de hermanos, Andrés y Simón, que más tarde se le cambiaría el nombre por Pedro. Andrés había sido discípulo de Juan el Bautista. Y entonces, cuando Juan el Bautista bautiza al Señor Jesús, Andrés lo conoce y la mayoría de los discípulos de Juan el Bautista van a escuchar las enseñanzas de Jesús, porque el mismo Juan el Bautista les dice que es tiempo de que él se vaya haciendo cada vez menos importante porque ha llegado el que es verdaderamente importante. Entonces empiezan a escucharlo, entre ellos se va Andrés y Andrés invita a su hermano, pero su hermano, Simón, era un poco también arrebatado, se supone que no era muy letrado, era un poco ignorante, pescador también, no de una mala posición económica, porque él también era dueño de su barco, o sea, no era un asalariado. Él tenía su barco y pescaba y pues se enfrentaba a las vicisitudes que un empresario se enfrenta toda la vida, que a veces le va bien, a veces no le va tan bien, a veces tiene mucho, a veces tiene apenas y a veces no tiene nada. Y en algunos estudios se considera, algunos evangelios dicen que Juan, Jacobo, Andrés y Simón eran compañeros, que nosotros entendemos como compañeros pues solamente alguien que se conoce tal vez, pero parece que tenían una relación más estrecha, como que
en cierta forma trabajaban juntos, eran como asociados o algo así. Cuando ya están siguiendo a Jesús, porque él los llama en Mateo 16:18, Jesús le llama a todos los discípulos, les pregunta que quién dice la gente que él es, y le dan muchas respuestas, que un profeta, que un maestro, que un rabí, pero solamente Pedro le dice que él es el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, tú eres bienaventurado, porque esto no te lo reveló nadie, porque nadie lo decía. Eso le surgió a Pedro en ese momento por intervención y revelación del Espíritu Santo en su interior. Y dice, eres bienaventurado porque esto te lo reveló el Espíritu Santo. Y ya no será tu nombre Simón, ahora te vas a llamar Cefas, en el hebreo, que es Petro en griego. Y entonces muchas personas piensan que a donde le dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia, otro día haremos un estudio de eso, porque se puede demostrar que no es sobre la persona de Pedro que se iba a edificar la iglesia, como la Iglesia Católica lo piensa y lo enseña, sino que esa roca era ese señalamiento que el Espíritu Santo le reveló a Simón, que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, esa es la piedra angular sobre la cual Jesús edificó la iglesia, porque si él no fuera el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pues todo lo que hemos aprendido no tendría ninguna profundidad, ninguna validez. Aquí nos acercamos ya un poquito más a los secretos, que ahorita no sé si ya sabían, de Juan, de Jacobo, que su padre era Zebedeo, que venía de la tribu de Zabulón, que tenían un poco de rivalidad entre la pareja de hermanos, la de Andrés y Simón, y la de Juan y Jacobo. Y entonces tan es así que en Mateo 20:21, la madre de dos hermanos, de Juan y Jacobo, viene y habla con Jesús, se arrodilla delante de él para pedirle algo, y ella le dice, ¿qué es lo que quieres? Él le dice, y ella le contesta que desea que en su reino uno de sus hijos lo siente a su derecha y el otro a su izquierda. ¿Y esto de dónde lo sacó? Bueno, que desde el tiempo en el que Saúl fue hecho el primer rey de Israel, él así lo empezó a practicar. A su derecha se sentaba su hombre, el segundo al mando, que era un comandante, y a su derecha se sentaba su tercer hombre en importancia, que era David, como guerrero. Todavía no era hecho rey, ni era su yerno, ni nada. Posteriormente, cuando él se tiene que huir de la presencia de Saúl, pues ese lugar queda vacío. Pero entonces ya se empieza a acostumbrar que los reyes sienten a su derecha a su segundo persona en importancia, y al siguiente en el lado derecho, izquierdo. Entonces ella eso es lo que pretende para que no se le vaya a adelantar Simón Pedro, que vamos a ver que a partir de que Dios, el Espíritu Santo, le da esta revelación y Jesús le cambia el nombre,
se hace un grado importante para este Simón Pedro. Porque aquí vamos a entrar en algo de donde vamos a rescatar la enseñanza para nosotros. El Señor Jesús recorrió muchas tierras durante su tiempo de ministración y habló a muchas personas y tuvo seguidores de muchos tipos. Hubo personas que solamente cuando estaba en su localidad iban y lo oían, pero que Jesús se iba de esa ciudad y se quedaban con lo que habían escuchado y lo que habían aprendido cuando él estuvo ahí. Pero de esas ciudades había personas que les impactaba tanto esa enseñanza que habían recibido en algunos días que el Señor Jesús había estado allí, que decidían seguirlo hacia donde él se desplazara, que pues era otra ciudad próxima. Y se iban, y ahí permanecía el Señor Jesús otros días y daba otras enseñanzas, y volvía a partir hacia otra ciudad, y así lo iban a veces siguiendo por muchas ciudades según sus recursos y sus posibilidades les permitían. Algunos lo seguían por todos los lugares donde iba. Numerosos, se habla de más de 100, de 120 discípulos que eran constantes, como un grupo de alumnos, como una escuela, que se iban moviendo por diferentes ciudades e iban con su maestro e iban aprendiendo. Después de esos 120 discípulos, se destacaban 70, que eran pues los más que ponían en práctica la palabra, que auxiliaban al Señor en el servicio, que era muchísimo, porque vemos que él ministraba a miles de personas, a muchos en cuestiones de enfermedad, a muchos en cuestiones de palabra, a muchos ellos les compartían lo que ya habían aprendido, en fin, un grupo más cercano de 70. De esos 70 había un grupo todavía más cercano, que era el que cohabitaba, digamos, si había una tienda, pues esos 12 que él seleccionó, que vimos la lista, eran los que estaban con él en la tienda. Si se iban a sentar a comer, pues esos 12 se sentaban a comer con él en esa mesa. Y de esos 12, aún había un grupo más muy selecto de 3 personas, que eran Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, y Simón Pedro. ¿Sí? Bueno, ahora, un detalle de esta madre de los hijos de Zebedeo, que fue a pedir esta distinción, que quería adelantarse a que no se fuera a llegar el tiempo del reino, y cuando ella fuera viendo, ya estuviera Simón sentado a la derecha o a la izquierda, ya pidió esos lugares para sus hijos. Bueno, esta mujer se llamaba Salomé y era hermana de María, la madre de Jesús. O sea, que Salomé venía siendo su tía, Zebedeo venía siendo su tío, y Juan y Jacobo venían siendo sus primos hermanos de Jesús. Eso casi nadie lo sabe. Es difícil, es bíblico, hay una cadena de citas bíblicas que se siguen para sacar la información que presenta cada uno de esos versículos, y se llega a la conclusión de que esta esposa de Zebedeo se llamaba Salomé y era hermana de María, la madre de Jesús. Pero no era por eso que Jesús los escogió para su círculo cercano. Los escogió porque eran de la tribu de Zabulón. Y Zabulón, en sus principios, se dice de ellos en Jueces 5:14, que los de la tribu de Zabulón eran los que solían manejar el punzón de escribiente. O sea, la mayoría de los escribas
eran de la tribu de Zabulón, aunque también había levitas que hacían función de escribas, pero casi esa tarea la hacían los de la tribu de Zabulón, eran escritas, eran buenos escribiendo, ¿sí? Entonces, Jesús llevó a cabo varios hechos importantes en su ministerio, de la cual no fueron testigos los miles, ni los 120, ni los 70, ni siquiera los 12. Solamente este círculo mucho más cercano de 3 personas. La resucitación de la hija de Jairo, la transfiguración en el monte, y hay como una o dos más, pero no me acuerdo ahorita cuáles son. Pero ahí estuvieron, porque era importante, porque ellos iban a ser los comisionados para dar testimonio. Ahora, cuando la mamá, la tal señora Salomé, pidió esta cosa especial para sus hijos, que se sentaran a la derecha y a la izquierda, el Señor Jesús le dijo, pero ¿qué cosa estás pidiendo? ¿Acaso pueden ustedes beber de la copa que yo voy a beber? Y apresuradamente Jacobo dijo, sí, sí podemos. Y entonces el Señor Jesús le dijo, bueno, a la verdad beberás de la copa, pero el que se sienten a la derecha y a la izquierda no es para mí dar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues resulta que en el libro de los Hechos 12, del 1 al 3 y específicamente en el versículo 2, se dice que el rey Herodes, hijo de los tiempos de Jesús, porque hubo muchos Herodes, mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Ya Jesús había muerto, resucitado, era el tiempo de los hechos, el tiempo de la iglesia primitiva, y muchos apóstoles no vemos más cosas en la Biblia de ellos, porque se supone que en este tiempo que Jesús fue muerto, muchos de los discípulos se dispersaron, se fueron a diferentes partes del imperio romano, que era muy extenso, y predicaban allí el evangelio. Esto no lo menciona la Biblia, se sabe por algunas cuestiones históricas, historiadores que dicen, pues parece que tal apóstol se fue a tal lado y parece que tal apóstol se fue a tal lado. Jacobo se dice que fue a España a predicar un tiempo, pero luego regresó a Jerusalén y es cuando el rey Herodes lo atrapa y lo mata, y ese, como a los del pueblo, eso el rey Herodes vio que les pareció bien, fue cuando también encarcela a Pedro. ¿A qué viene todo esto? Bueno, que Jacobo, que era de la tribu de Zabulón, de los que solían ser buenos escribas, pues ya estaba muerto, pero le sobrevivió su hermano Juan, que ya vimos que era primo de Jesús. Y que también les voy a dar aquí como un dato adicional de esas cosas, detalles extraños que no conocemos de la Biblia, pero que nos vamos agregando. Este Juan, que era el discípulo amado, que le llaman, que se recargaba sobre el costado de Jesús, era aproximadamente 15 años más joven que Jesús. Entonces, cuando Jesús lo llama de la barca a que lo siga, era un joven como de 15 años, como un adolescente. Y cuando Jesús muere, él tiene alrededor de 18 años. Por eso también vemos que es el discípulo que sobrevive a todos los discípulos, hasta que ya muy viejo es exiliado a la isla de Patmos, donde escribe el Apocalipsis. Pero Juan escribió el testamento, no, ¿cómo se llama? El Evangelio de Juan, las cartas primera, segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis. De ahí que era la importancia de que él fuera
de esa tribu, que él estuviera presente en eventos importantes, conociera a profundidad el ministerio de Jesús. Y bueno, se nos acaba el tiempo, pero quiero dejar como tema para reflexionar que mucha gente escucha el mensaje de Jesús y lo impacta y lo sigue a Jesús. Pero ¿qué tanto lo sigue? ¿Qué tan dispuestos estamos? Nada más a oírlo en nuestra comodidad, como aquellos que se quedaron en su ciudad, pues viene, y si me predica aquí en mi ciudad, pues lo escucho. No, ya para andarme movilizando, la verdad no. ¿Cuántas veces si donde podemos escuchar la palabra del Señor es un lugar que nos queda lejano? No está re lejos ese lugar. No. Y renunciamos. Y entonces, ¿en qué círculo nos vamos a quedar? En el que escucha la palabra y le hace bien porque la palabra es útil, en el que ya se incluyen los 120, en los que son un poquito más serviciales, más útiles al ministerio y están en los 70, en los que ya les interesa conocer todo de Jesús, su profundidad, que nos acompañe todos los días, que nos vaya guiando en todo, observar cómo hace todo para tratar de hacerlo así de los 12, o queremos ser de esos 3. Vamos a despedirnos. Precioso Padre, te damos gracias porque tu palabra está llena de sorpresas, llena de invitaciones, llena de ejemplos, de enseñanza. No podemos, Señor, acercarnos a tu palabra, por sencilla que sea la porción que estamos seleccionando, sin salir incentivados, motivados, instruidos, corregidos, a veces también un poco regañados, un poco avergonzados, pero para nuestro bien, Padre, porque tú nos pules como un buen diamante que quieres lucir. Queremos ser, Señor, esa joya en tus manos, que nos muestres con orgullo ante los seres espirituales y digas, vean, este es mi hijo, y vean cómo brilla, cómo refulge. Señor, sigue trabajando en nosotros. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.